Hola, soy Bernardo Ruiz, psicólogo especialista en psicología clínica, fundador y director del programa Victoria, y esta presentación trata precisamente de explicar en qué consiste el programa Victoria, qué fundamentos científicos tiene, qué resultados obtiene y cuáles son sus peculiares características que lo hacen único y seguramente irrepetible hasta la fecha de hoy en todo el mundo. ¿Qué es el programa Victoria? Básicamente podemos decir que el programa Victoria es un retiro terapéutico para superar adicciones. Es un método de tratamiento psicológico de la conducta adictiva. Está principalmente centrado en el consumo de alcohol, pero también es perfectamente válido para otros consumos como puede ser la cocaína u otras cosas. El alcohol suele ser la puerta de entrada a cualquier otro consumo, suele ser también el primer paso para una recaída, ya sea con el propio alcohol o con otras sustancias, y por lo tanto centrar un especial interés en el alcohol es una de las cuestiones necesarias para realmente superar la conducta adictiva en general. También, por otra parte, el alcohol es la droga más comúnmente consumida y de la que más personas padecen adicción. Por lo tanto, el enfoque principal del programa Victoria va hacia el alcohol, aunque insisto, como nos centramos más en la conducta adictiva que en la propia sustancia, los resultados son buenos también con personas que tienen otros consumos principales, siempre que tengan una clara motivación y un cierto deseo y sensación real de querer superarla con esta ayuda. ¿Qué es lo que hace único al programa Victoria? Porque yo llevo 40 años trabajando en este campo, estudiándolo, visitando distintos lugares del mundo donde se trabaja con estas cuestiones, y he visto una extraordinaria homogeneidad en la mayoría de los tratamientos, que la mayoría pues repiten poco más o menos el mismo esquema. En cambio, el programa Victoria se sale totalmente de esos planteamientos y es lo que quiero explicar ahora en más detalle, ¿no? El primer punto que hace único el programa Victoria es que trabaja con un grupo cerrado de pacientes y pequeño. El máximo de pacientes que pueden entrar en una edición del programa son 8. Y es un grupo cerrado en el sentido de que todos los pacientes empiezan y terminan el mismo día. Es decir, es como un curso que empieza un día determinado y todos van avanzando al mismo ritmo. Eso permite que la duración del programa sea mucho más breve y mucho más corta que otros métodos terapéuticos donde está continuamente entrando y saliendo gente, y que hace imposible llevar una progresión lógica de contenidos, porque si entra una persona cuando se han avanzado, por decirlo así, 3 lecciones y no se sabe la primera, pues hay que repetir la primera para que se ponga al día, y así nunca se terminan de poner al día todos porque siempre hay alguno que entra nuevo. En nuestro caso, pues son un grupo cerrado de pacientes que todos empiezan el mismo día, previa fase de acogida y de evaluación individual, en la cual, pues lógicamente, cada uno lleva su ritmo hasta el día que se decide empezar el programa todos juntos. Son 10 días intensivos donde los pacientes están residiendo, alojados en un hotel. Nunca hemos querido darle a este programa un carácter excesivamente clínico ni que tenga un contexto médico, medicalizado. Queremos que los pacientes tengan la sensación de estar en un lugar normal. Tampoco queremos que tengan la sensación de estar encerrados, de estar privados de sus libertades como seres humanos, y no queremos que tengan esa sensación de privación que en muchos lugares se les hace sentir cuando se les imponen muchas limitaciones de comunicaciones, se les revisa el equipaje, se parte de una desconfianza hacia ellos mismos como pacientes, como si los propios terapeutas creyeran que los pacientes están allí para hacer trampa y no para realmente curarse. Y bueno, pues nosotros partimos de lo contrario, partimos de confiar en que los pacientes vienen a trabajar en serio sobre su problema, se lo hemos dicho previamente, se lo decimos en el primer momento del programa Victoria, y creamos un ambiente coherente con esa confianza que
que tratamos de crear y que de hecho creamos. Y por eso nos vamos a un hotel donde tenemos unos requisitos de confort y de comodidades muy adecuadas y al mismo tiempo estamos alejados de la vida cotidiana, del trabajo, de la familia, del entorno de los amigos, de los bares habituales donde uno ha hecho su vida anterior, de los traficantes de drogas, etcétera, etcétera. El contexto, como ya he indicado, pues es un contexto no restrictivo, es decir, no ponemos prohibiciones más que unas normas lógicas, como es evidente de que allí no vamos a permitir el consumo de alcohol porque para eso no es para lo que se va, ¿no? Pero lo planteamos de una manera lógica, es decir, si vas a beber alcohol, pues mira, vete a tu casa y sigue bebiendo. Si estás aquí es porque quieres dejarlo. Y si no quieres dejarlo, pues mejor no estás aquí. Eso tratamos de hablarlo incluso antes de que la persona ingrese en el programa, en el retiro de los 10 días, para evitar problemas, y la inmensa mayoría es anecdótico el hecho de que alguna persona haya tenido algún consumo estando dentro del hotel. Alguna vez ha sucedido, no lo voy a negar, porque son muchos años de experiencia y muchas personas que han ido con diferentes circunstancias, pero prácticamente en todos los casos, incluso habiendo tenido un pequeño tropiezo en los primeros días con este asunto, las cosas se han podido reconducir y la persona ha salido adelante adecuadamente. Pero insisto, es anecdótico porque poner un contexto no restrictivo ayuda a que las personas no intenten saltarse las restricciones que se les imponen, que es una de las cosas que suelen pasar cuando las personas pues se ven o nos vemos sometidos a prohibiciones o limitaciones que muchas veces no entendemos. Otro de los elementos que tiene el programa Victoria es un contenido terapéutico estructurado. Es decir, hay un contenido estructurado, sesión 1, 2, 3, cada día tiene su contenido, su propósito y lleva su ritmo, y eso es lo que permite que los 10 días del programa Victoria, pues en algunos casos se puedan considerar equivalentes a varios meses de estancia en un centro de desintoxicación o de rehabilitación con métodos más convencionales. Vamos a hablar un poco de los fundamentos científicos que tiene el programa Victoria, en qué lo hemos basado, en qué se ha ido consolidando este proceso. El primer punto que quiero comentar es el que vamos a llamar terapia conductual. He dicho al principio que el programa Victoria trata la conducta adictiva, por lo tanto parece lógico que la terapia conductual sea un elemento importante. Digamos que en nuestro caso concreto la terapia conductual se refiere al análisis funcional de la conducta adictiva. Una serie de sesiones en las cuales explicamos a los pacientes y les ayudamos a entender de qué forma han estado ellos sometidos a lo que son las leyes científicas del aprendizaje, las leyes de la conducta que hemos estudiado en las clases de psicología y en los libros de psicología en algún momento de nuestra vida profesional, y que son leyes científicas, leyes de la naturaleza que están ahí, que nos afectan a todos. Nosotros lo llamamos en el programa el ABC de la adicción, por ponerlo a un nivel mucho más coloquial y mucho más asequible para cualquier clase de persona que tenga que escuchar estas presentaciones. Y básicamente el ABC de la adicción se lo explicamos con este esquema. Tenemos una conducta, que es lo que una persona hace, en este caso beber alcohol o consumir drogas, una conducta que empieza siendo esporádica, que luego se convierte en un hábito y que más adelante se puede llegar a convertir en una adicción. Esa conducta, le explicamos que la conducta de los humanos pues puede ser pensar, puede ser sentir y puede ser actuar, y que las tres facetas de la conducta están regidas por estas mismas reglas y leyes del aprendizaje. Entonces, explicamos el efecto de las consecuencias sobre la conducta, en el sentido de que las consecuencias son las que determinan que una conducta se vaya reforzando y se vaya convirtiendo en un hábito, si tiene consecuencias agradables, positivas, al principio de su manifestación, y si tiene consecuencias desagradables, pues esa conducta tiende a debilitarse y a extinguirse.
El problema viene cuando conductas como beber alcohol o consumir drogas tienen una mezcla de ambas consecuencias. En un principio, cuando la conducta se está generando, hay muchas consecuencias agradables y muy pocas desagradables o ninguna durante mucho tiempo. Beber alcohol pues se convierte en un acto social, en un acto de desinhibición en el que la persona se siente más sociable, más capaz de hablar, más capaz de relacionarse, más capaz de afrontar situaciones que le resultan difíciles, y eso puede ir creando un sentimiento de que beber le sienta bien, le hace bien, le ayuda a ser mejor, a hacer las cosas mejor, y todas esas consecuencias agradables desde el punto de vista conductual van generando un hábito cada vez más fuerte que, unido al efecto químico del alcohol en determinadas partes del cerebro, hacen que esa conducta se convierta en una adicción y que llegue un momento que, cuando aparecen las consecuencias desagradables, y cada vez son más desagradables, cada vez duran más tiempo las consecuencias desagradables, cada vez duran menos las consecuencias agradables, aún así resulta muy difícil cortar con ese hábito. ¿Por qué? Porque hay la segunda ley del aprendizaje, que habla de la inmediatez o el retardo de las consecuencias. Y le explicamos, le hacemos entender fácilmente cómo las consecuencias inmediatas son mucho más potentes que las retardadas, y cómo las consecuencias inmediatas de beber alcohol o de consumir drogas siempre son agradables, aunque solo sea por el hecho de que alivian el síndrome de abstinencia y, digamos, aminoran el malestar que uno siente ya cuando estamos en grados avanzados de alcoholización, ¿no? En cualquier caso, siempre la primera consecuencia del consumo de alcohol tiene un componente agradable. Lo mismo pasa con el tabaco, con el cannabis, con la cocaína. Al principio, aún en una persona adicta, en una persona en un avanzado grado de adicción, el primer resultado, la primera consecuencia que percibe siempre es agradable, y por lo tanto la conducta se sigue reforzando a pesar de que después tenga consecuencias desagradables muy negativas. Explicamos a nuestros pacientes que este es un mecanismo básico del cerebro primitivo que todos tenemos en nuestra cabeza y que ha llegado a apoderarse de nuestra vida en su totalidad, y que por eso es necesario hacer un análisis profundo, racional, y poner en marcha toda la capacidad intelectual superior que tenemos los seres humanos para sobreponernos a esa, digamos, tendencia o fuerza interior que hemos llegado a crear o a permitir que se cree en nosotros, que es la adicción, y que nos ha llevado a hacer cosas que no queremos hacer realmente, ¿no? Y ahí nos viene el tercer punto del ABC, que lo explicamos el último a pesar de ser el primero, que lo llamamos activadores. ¿Qué son los activadores? Pues bueno, como su nombre indica, son aquellas cosas que activan la conducta de beber alcohol o de consumir drogas. Activan al menos el deseo, ¿no? Los activadores pueden ser de dos tipos: externos, es decir, situaciones de presión social, alguien que te invita a consumir, alguien que te ofrece una bebida alcohólica, una fiesta en la que todo el mundo aparentemente se está bebiendo y parece que uno es el bicho raro si no lo hace. Todas esas cosas que suceden alrededor de uno mismo y son externas a uno, pues son lo que llamamos activadores externos. Y luego están los activadores internos, que son principalmente cuestiones emocionales, estados de ánimo que uno tiene asociados con el consumo de alcohol: la tristeza, la timidez, el enfado, el cansancio, en fin, cada uno tiene los suyos. Y precisamente el trabajo terapéutico dentro del programa Victoria consiste en desarrollar este esquema durante varias sesiones, profundizar en ello con mucho detenimiento y ayudar a las personas a entenderse a sí mismas, a entender primero por qué han desarrollado la adicción, por el efecto de las consecuencias, y luego, sobre todo, entender cómo tienen que hacer para modificar los activadores y modificar su manera de enfrentarse a los activadores para que les resulte fácil evitar la conducta que quieren evitar, es decir, seguir sin beber, seguir sin fumar, seguir sin consumir drogas. Bueno, este esquema conceptual que aquí desarrollo en unos minutos, lógicamente tiene muchísima más profundidad, y en el programa lo desarrollamos
extensivamente durante 4 sesiones de 1 hora cada una, y aparte se repite y se reitera los conceptos en otros momentos del día fuera de las sesiones formales, con lo cual prácticamente los 10 días estamos hablando del ABC y de todo este esquema de alguna manera, ¿no? Bien, otro elemento que constituye base científica del programa es lo que llamamos terapia cognitiva. Antes hemos puesto el enfoque en la terapia conductual. Hoy día se habla mucho de terapia cognitivo-conductual, pues aquí lo he separado conceptualmente, pero en realidad están muy unidas. La terapia cognitiva en este caso consiste en el cambio de pensamientos y actitudes. Primero, en generar unas actitudes correctas acerca de lo que es el consumo de alcohol o de drogas, de lo que es la conducta adictiva, y comprender que la conducta adictiva no tiene vuelta atrás, que una vez que se ha establecido la adicción en una persona, esa persona solo tiene 2 caminos: o consume y tiene problemas, o no consume y no tiene esos problemas. Podrá tener otros, lógicamente, como cualquier otra persona en la vida. Pero lo que no cabe en una persona adicta es que consuma y no tenga problemas. Y esa idea, que es una actitud muy arraigada muchas veces en la mente profunda de las personas adictas, que siguen muchas veces manteniendo esa especie de sueño, fantasía de que alguna vez podrán volver a consumir sin tener problemas y consecuencias negativas, es importante trabajarlo, y eso lo hacemos pues a través de distintos métodos dentro del programa. Otra de las cuestiones que trabajamos específicamente dentro del programa lo englobamos en un capítulo que llamamos Sentirse bien, y ahí trabajamos sobre todo la relación entre pensar y sentir, la relación que tienen los pensamientos con los estados de ánimo. Les ayudamos a identificar pensamientos perturbadores que mantienen sus estados de ánimo de ansiedad, depresión, tristeza, baja autoestima, etc. Y les ayudamos a cada uno pues a hacer los cambios que sean necesarios para tener una actitud más optimista, más positiva, más de capacidad de autocontrol, y apoyado con lecturas, con películas y otros materiales audiovisuales que les entregamos, ayuda a conseguir ese cambio de pensamiento y actitudes que es fundamental para que la persona no solo deje de beber, sino que esté mucho mejor en su vida en general, y que no tenga que estar luchando contra el deseo de beber alcohol, porque en el fondo ya se siente bien y no necesita nada que le haga sentir mejor, cuando ya sabemos que además no se va a sentir mejor, dicho entre paréntesis. El capítulo que llamamos psicoeducación es otro de los elementos que entran dentro de este capítulo de terapia cognitiva, y ahí una de las cosas que hacemos en el programa es ver documentales y películas que están muy relacionadas y específicamente hechas con personas que tienen o han tenido problemas de adicción. Las películas y los documentales sirven mucho como para identificar conductas, actitudes y comportamientos que las propias personas ven reflejadas en otros, pero que identifican como que ellos mismos han pasado por ello. Y es todo un trabajo cotidiano durante los 10 días en los que se va desarmando toda la trama de pensamientos y actitudes erróneas que las personas adictas tienen, que les cargan muchas veces de culpabilidad, de ansiedad, de malestar, y que en el fondo no les permiten salir del laberinto en el que están metidos. Continuamos con el siguiente punto, y otro de los elementos fundamentales del programa Victoria es lo que llamamos terapia de relajación, visualización y pensamientos positivos. Esta es una terapia que hacemos también a diario, que además de hacerlo allí en vivo con el terapeuta que está a cargo, también se les da una grabación para que lo hagan aún estando allí en su habitación por su cuenta, y luego después cuando vuelven a su casa. Es un ejercicio de relajación que incluye visualización de situaciones de riesgo que ellos mismos se ven superando con ayuda de los elementos, técnicas y trucos que van aprendiendo en el programa, y también con la siembra, digamos,
subconsciente de una serie de pensamientos positivos que ayudan a mejorar la autoestima, a sentir más seguridad en uno mismo, mayor capacidad de autocontrol, mayor sensación de logro ante los resultados del día a día y, por supuesto, a seguir sin beber alcohol como una actitud vital y una decisión personal y no como una imposición de nadie. Este es un enlace en el cual tengo en YouTube puesto una grabación de lo que es la terapia esta de relajación por si alguien quiere acudir a ella. Por otra parte, hablamos de el nuevo yo. El nuevo yo es una técnica que utilizamos de planificación del cambio personal. Siempre que una persona deja de beber alcohol, deja de consumir drogas, hay determinados cambios que tiene que hacer para que las cosas continúen por el buen camino, ¿no? Entonces, en estos 10 días de programa, en estos 10 días de retiro terapéutico, tenemos la oportunidad de que las personas reflexionen con calma y con ayuda de una metodología que trabajamos dentro de las sesiones, hacer una buena planificación de cambios que vayan dirigidos pues, a sentirse mejor en definitiva, a sentirse mejor sin necesidad ninguna de alcohol ni drogas y hacer unos cambios que consoliden el bienestar en todos los aspectos de la vida. Eso es lo que llamamos el nuevo yo y eso es lo que al final se llevan cuando se vuelven a su casa y empiezan a vivir ese nuevo yo que empieza el día que salen de allí. El equipo terapéutico del programa Victoria es un equipo profesional, es decir, no somos ex adictos que nos hemos puesto a hacer la terapia basándonos en nuestra propia experiencia, sino somos un psicólogo especialista en psicología clínica, que soy yo, que el fundador del programa, y siempre el que dirige el programa, si no soy yo, pues es otra persona pues de una titulación y de una cualificación equivalente. También tenemos un médico en el equipo que está más en la retaguardia. Es un médico que interviene sobre todo el primer día para hacer una evaluación del riesgo de síndrome de abstinencia en el momento en que los pacientes empiezan el programa, porque bueno, hay veces que no se consigue que haya un consumo cero en los últimos días y hay veces que alguna persona necesita alguna ayuda farmacológica para paliar el síndrome de abstinencia en los primeros días. Tratamos de que sea lo menos posible, lo menos intenso y lo menos duradero posible esos tratamientos. También el médico supervisa fármacos que los pacientes están tomando ya previamente para asegurarse de que los toman correctamente según las prescripciones que tengan y según las indicaciones terapéuticas adecuadas. Y luego el médico pues está un poco en la retaguardia, en caso necesario se recurre a él si sucede algo, que es muy poco frecuente que suceda nada que requiera de la intervención médica en los 10 días del retiro, pero el médico está ahí a nuestra disposición si hace falta. Y luego hay un terapeuta adjunto, que suele ser otro psicólogo, que está, digamos, pues en apoyo al terapeuta principal y entre los dos pues llevamos el programa adelante. La pregunta de ¿qué tal funciona el programa? ¿Qué resultados tiene? Es una pregunta muy legítima cuando alguien se quiere informar sobre la eficacia de este programa, cuando alguien se interesa por un familiar o por sí mismo, pero es una pregunta complicada de responder, porque claro, ¿cuándo medimos el momento en el que el resultado ha sido positivo? Si hablamos de satisfacción interior, yo diría que 99% de los pacientes salen extremadamente contentos, optimistas y satisfechos de lo que han hecho y de lo que han aprendido. Si hablamos de tiempo sin tener una recaída, bueno, como la vida es muy larga, si una persona tiene una recaída 10 años después, lo consideraríamos un fracaso o un éxito. Es complicado. Yo, por ese motivo, eludo bastante hablar de resultados y siempre digo que esto es un proceso en el cual hay dos partes. Nosotros como terapeutas o, digamos, profesores que le estamos enseñando una serie de cosas y el paciente o alumno que es el que está aprendiendo y que, bueno, estamos ahí
todos trabajando para que el resultado sea seguir sin consumir, y que si hay un tropiezo haremos todo lo posible por recuperarlo lo antes posible y seguir adelante. Pero bueno, en cualquier caso no quiero eludir la pregunta que yo mismo me he hecho y que legítimamente todo el mundo se hace, y quiero referirme a este estudio que se hizo ajeno, independiente de nosotros. Lo hizo un médico que, por razones de su responsabilidad profesional, podía supervisar la evolución de casi un centenar de pacientes que acudieron a nuestro programa por mediación de las empresas donde ese médico tenía labores profesionales. Entonces él se encargó de hacer un seguimiento entre 5 y 8 años después de haber terminado el retiro de los 10 días con estos pacientes, que insisto eran aproximadamente, no llegaban a 100, eran 97 me parece. Estos resultados los presentó el doctor Joaquín Bedia, que es el autor de este estudio. Los presentó en un congreso de la sociedad Socidrog Alcohol en Bilbao hace unos cuantos años, y yo los reproduzco aquí brevemente. Él encontró el 67% de pacientes en abstinencia confirmada entre 5 y 8 años después de haber salido del programa. Hubo un 25% de personas a las que no pudo localizar porque habían pasado entre 5 y 8 años y por distintos motivos no pudo localizarlos. Por lo tanto, son una incógnita en qué estado se encontraban, pero podemos inferir que al menos el 67% de este 25% también estaría en abstinencia por estadística, ¿no? Luego encontró fallecidos a un 2%, dos personas concretamente, porque eran, como digo, un número muy cercano a 100, y por último encontró en recaída a un 6% de los pacientes. En definitiva, unos resultados extraordinariamente buenos. Y insisto, como no los hemos hecho nosotros, sino nos los ha hecho alguien ajeno, pues yo me siento libre de presentarlos y me siento sanamente satisfecho de ello. En cualquier caso, insisto, los resultados del programa Victoria o de cualquier otro programa terapéutico van día a día, y este es un camino que no termina nunca. Por último, quiero mencionar, digamos, cuál es el paciente ideal que se puede beneficiar de un programa como este, con estas características que he planteado, ¿no? En primer lugar, tiene que ser una persona que consuma alcohol o cocaína. Excepcionalmente hemos tenido algunos casos de pacientes que no tenían este problema, que tenían abuso de fármacos, psicofármacos, o algún caso de ludopatía, pero no es lo que buscamos ni lo que pretendemos realmente, a los que pretendemos dirigir el programa. Nuestro objetivo principal es el consumo de alcohol y de cocaína. Otro rasgo que hace ideal este programa para algunas personas es que necesita una terapia breve. Personas que por su situación personal, profesional sobre todo, no pueden permitirse un tratamiento que implique 4 o 6 o 8 meses de ingreso en un centro terapéutico, porque tienen un negocio que atender, tienen una profesión, un despacho profesional, tienen un cargo de responsabilidad en una empresa o en la administración pública o donde sea, y no pueden permitirse una ruptura de su vida laboral tan larga. Por otra parte, y muy importante, quizá lo más importante de todo, personas que tienen un sincero deseo de curarse. Si una persona no está motivada para dar el paso, no va a aprovechar una terapia breve e intensa como es esta. Y bueno, podemos aceptar una primera entrevista con una persona, aunque no tenga las cosas muy claras, pero la entrada en el programa, la entrada en el retiro, sí que requiere de este sincero deseo de curarse, que el paciente tiene que haber de alguna forma demostrado en las sesiones previas de acogida que tenemos, pues de forma presencial, o en los últimos años pues por videollamada, por videoconferencia, que es lo más habitual en la mayoría de los casos hoy en día. También en cuanto a referencias, quiero hablar de este libro que publiqué hace unos años, en el cual detallo
todo el recorrido de un programa. El libro aquí lo tengo en mis manos, bueno, con unas marcas, aquí lo tengo en mis manos, y es un libro que se puede adquirir en Amazon. Aquí tengo un enlace, y si no, pues simplemente buscarlo por este título, Objetivo Libertad, y como autor Bernardo Ruiz Victoria, que lo estoy tapando yo con la pantalla el nombre. En definitiva, quiero dar las gracias a la persona que ha aguantado hasta el final y ha escuchado hasta estas últimas palabras. El programa Victoria lleva 40 años funcionando, desde 1984, estoy grabando esto en 2024, y seguimos adelante con un proyecto de expansión que queremos llevar este programa a otras ciudades, a otros lugares, a otros países, y convertirlo en una referencia del tratamiento de adicciones. De modo que muchas gracias por la atención. Soy Bernardo Ruiz, psicólogo clínico, director del programa Victoria, y muchas gracias de nuevo por su atención.